en Lucas capítulo 7, y desde el versículo 36 voy a comenzar a leer. Allí la Escritura habla de un momento donde Jesús fue invitado a una casa. Leamos las Escrituras. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, consideraría quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente a la mesa sentados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Uno de los fariseos quizás tenía la curiosidad de conocer a Jesús. Y le dice que le rogó, le pidió que comiera con él. El verbo indica que varias veces se lo había pedido, quizás en el mismo momento. Por lo visto, este fariseo no creía en Jesús. Jesús en ese momento era el famoso del momento. Entonces dice: quizás vamos a ver quién es este Jesús. No le reconocía como profeta. En un momento le dice: maestro. Pero ¿sabes qué? Jesús aceptó la invitación. Y dice: entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Se cree que esto sucedió cerca del comienzo del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque un poquito más tarde los fariseos comenzaron a asediarlo, comenzaron a ponerse muy ásperos con Jesús y ya no lo iban a invitar a una cena. En un momento pensaba que podría haber más personas en ese momento, en esa reunión, en esa mesa, pero la misma Escritura me indica después que este fariseo era bastante tacaño, así que no creo que haya habido nadie más. Pero allí entró alguien. ¿Saben quién? Una gran pecadora, que sin demostrar nada y a pesar de no haber sido invitada, como quien entra en un lugar sabiendo que aún la podían correr, la podían expulsar de ese lugar, se arrodilló ante Jesús. Ella traía en sus manos un frasco de alabastro. Dice que eran tallados, eran muy hermosos, y los mismos frascos eran muy costosos. Pero no solamente el frasco, sino que adentro contenía un perfume que también era costoso. En la época de Jesús,
se acostumbraba a recostarse mientras se comía. No se comía como nosotros ponemos una silla al lado de una mesa. Ellos comían recostados casi sobre su brazo izquierdo. Yo me imagino hoy para mí de incómodo que sería. En aquella época eran más atletas, caminaban muchos, mantenían su figura. Además, al estar apoyado en una mano, comían con una sola mano. ¿Vieron esa expresión que dice, come a dos manos? Bueno, ahí comían con una sola mano. En los utensilios que había en una mesa, de vez en cuando había un cuchillo para poder cortar. Pero comían allí llevando una sola mano porque la otra utilizaban para recostarse, para apoyarse. Pero esta mujer, por eso pudo con facilidad ungir los pies de Jesús, sin tener que acercarse a la mesa, porque eso iba a ser muy terrible, iba a ser un sacrilegio terrible estando allí el fariseo. Pero lo que la mujer hizo sin saberlo, sin imaginarse y sin pensar, fue que ella en su humildad demostró esa gran diferencia que había entre el fariseo y un pecador arrepentido. En ese momento se descubrió a dónde apuntaban los ojos de Jesús y se conoció aún la reacción de Jesús y la reacción del fariseo. Simón cometió varios errores al invitar a Jesús, varios errores sociales, cosas que eran imperdonables cuando uno tenía un invitado. Simón no había lavado los pies de Jesús y esto era cortesía. Cuando alguien recibía un invitado, dado que aquellos lugares eran polvorientos, se caminaba en sandalia, entonces cuando tú traías un invitado de honor a la casa, o sea quien sea el invitado, el siervo lavaba los pies de su invitado. Ungía la cabeza con aceite. Esto hacía que refrescase a causa del calor, a causa del sol, y ese aceite también contenía perfume, o sea que se sentía bien agradable. No es que de pronto decía, ay, qué transpirado que estoy, sino que ese aceite daba esa sensación, esa frescura y esa rica fragancia hacia la persona. Pero el fariseo nada de esto hizo. Ese fariseo horrorizado porque Jesús permitía que esta inmunda pecadora le tocare. Estaba horrorizado, como si supiese quién es esa mujer. Los fariseos, ellos eran piadosos por fuera, pero religiosamente hipócritas por dentro. Hipócritas. Se enorgullecían de ellos ser una raza separada de cualquier otro vil pecador y aún de esa inmunda pecadora. Era de aquellos que se pensaban demasiado buenos como para tratar a Jesús aún como igual, porque trataba a Jesús como alguien inferior a él, este fariseo. Este fariseo que conocía todas las escrituras, que conocía todas las profecías acerca del Mesías, y de hecho se cumplieron como cerca de 333 profecías acerca de Jesús, y no le conocía a Jesús. Trató a Jesús como quien invita a alguien a tomar un café de negocios, como un desconocido, para entablar una charla. Pero esta mujer, pecadora, en contraste con lo que era este fariseo hipócrita, ella derramó sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Derramó ese costoso perfume sobre los pies del Salvador y aún le besaba. Muchas veces aún en nuestras congregaciones hemos visto las más grandes demostraciones de amor y respeto hacia Dios, sí. ¿Saben de quién? De parte de un pecador, de un borracho, de alguien que ha sido despreciado por la sociedad
y que ha sido reconocido que solamente Dios puede recibirlo. Solamente Él puede tener misericordia. Esta mujer era una pecadora pública. Todos sabían qué clase de mujer era. A Jesús no le importó. No especifica si era una prostituta, pero se cree que puede haber sido una prostituta. Y ya que no especifica que haya sido justamente una prostituta, como aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿recuerdan? Que ella sí había sido sorprendida y la Escritura lo dice. Podemos creer que también puede haber sido una murmuradora. Es un gran pecado. Podemos creer que puede haber sido una detractora, una mujer rencillosa. Puede haber sido una bruja que hacía daño a las familias. Pero sí era conocida por sus pecados. Ellos conocían. Pero a Jesús nada de eso le importaba. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús no le importa lo grande de tu pecado. A Jesús no le importa ni la cantidad ni el calibre, pero no sabes lo que hizo este. Pero cuando vienes arrepentido a Él, es suficiente. Es suficiente para que los ojos de Jesús sean puestos sobre ti. Es suficiente. Solamente anhela y espera un corazón arrepentido. No le preguntas, no, por la cantidad de tus pecados vas a tener que pasar años en la iglesia para ser perdonado. No, una vez que tú vengas a Él arrepentido, todos tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Juan 6:37, la segunda parte, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nunca pienses que Jesús te va a despreciar cuando tú vengas con un corazón arrepentido. Al altivo mira de lejos. Eso sí. Ay, ¿por qué no me mira Jesús? Si he venido con la mejor ropa. He destinado este día justamente para estar delante de Jesús y ahora Jesús no me mira. No sabe Jesús el esfuerzo que yo hice para estar acá. He dejado alguna reunión un poquito más importante que esta todavía para venir. ¿Qué hay más importante que estar delante del Salvador? Como también, ¿sabes qué? Jesús no obligó a esta mujer a que entre a ese lugar. Fue el Espíritu Santo que convenció a esa mujer de su pecado y ella hizo lo correcto. Vino ante Jesús. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hay un solo lugar donde el pecador recibe refrigerio y es en Jesús. Hay un solo lugar donde nuestras cargas son quitadas, es en Jesús. Hay un solo lugar donde vas a sentir el verdadero amor y es en Jesús. No es en una religión. No es con un hombre, no es con una mujer, es con Él. ¿Sabe lo que sucedió en esa reunión? Rápidamente, la presencia de Jesús allí ahora sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque ahora esa reunión fue cambiada instantáneamente de casi una conversación tensa a un momento agradable, donde se fueron rompiendo todas estas estructuras formadas, donde esa apatía, donde lejos de mirar es como mira el fariseo, a ver qué va a hacer Jesús hoy. ¿Con qué sale hoy Jesús? A ver qué puede hacer Él. Esta mujer se humilló a los pies de Jesús en tono de arrepentimiento, llevando adoración y agradecimiento, lavaba los pies con las lágrimas. Ella no pretendía un lugar más alto que solamente a los pies de Jesús. No pretendía estar a la mesa. No pretendía ni siquiera decir estuve en la casa de Simón, el gran fariseo. No lo pretendía.
Tampoco dice que se puso delante de Jesús. No, estuvo detrás de Jesús. Se consideraba indigna totalmente. Ella supo para qué venía Jesús. Ella sabía muy bien para qué venía ante Jesús. Ella venía ante Jesús para ungirlo. Ella venía ante Jesús para lavar sus pies. Y eso hizo. Eso hizo. No vino esperando a ver qué me va a dar Jesús. Quizás me tire unas migajas de las comidas que comen, de los manjares. No, venía a ungir los pies de Jesús. Mientras que este fariseo, horrorizado por lo que estaba viendo, ay, ¿cómo puede ser si este fuera profeta? Si tan solamente entendiese y conociese quién es esta mujer. Ese fariseo que miraba a Jesús y lo veía casi como igual a igual. Y como dije, hasta creyéndose superior. Porque el fariseo decía dentro suyo, dice la Escritura, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero ¿sabes qué? Jesús conocía ambos corazones, el del fariseo y el de la mujer. Esa mujer, con profunda humillación y arrepentimiento por el pecado, se puso a llorar. Aquellos ojos que habían sido la puerta de entrada de los pecados, de sus pecados, hoy se convertía en una fuente de lágrimas. Su rostro, que quizás antes había estado cubierto de cosméticos, hoy estaba contraído por el llanto, surcado por lágrimas. Sus cabellos, que había antes sido peinados para atraer el pecado. Para la mujer cubrirse la cabeza era considerado dignidad. Pero el ser descubierta o ser quitado su tocado era una fuente de humillación. Ella se humilló a más no poder. Se humilló delante de los hombres, se humilló delante del fariseo y se humilló delante de Dios que la podía salvar. Ahora ese cabello que antes quizás estaba recogido, ahora era suelto y era usado para toalla, para secar los pies de Jesús. Seguro que esos ojos muchas veces habían conocido esas lágrimas de dolor y de sufrimiento a causa de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Porque no hace otra cosa que robar, matar, destruir. Eso hace el pecado en nuestras vidas. Y hay lágrimas, lágrimas de dolor, lágrimas de sufrimiento. Pero estas lágrimas hoy eran derramadas en arrepentimiento por sus pecados. Y ella no iba a perder esa oportunidad en la presencia de Jesús. No la iba a perder por nada. Y no le iba a importar quién estaba o qué le decían. Y esta es la historia de esa pecadora generosa y agradecida. Contra y aún delante de ella estaba ese líder religioso, avaro, tacaño, orgulloso, que había invitado a Jesús y no le dio nada de honor. Son el fiel reflejo de nuestras iglesias de hoy. Hay quienes, cual fariseo, se acercan al Señor para ver qué hace el Señor. ¿Qué hace? A ver, aún con los ojos abiertos, viendo qué hace el Señor, quién es el que entra, cómo está vestido, qué hace. ¿Qué tienes para mí hoy, Señor? Vengo a que me bendigas. Bendíceme, sáname, guárdame.
con corazones altivos, juzgadores, mirando a otro por sobre los hombros. Y aún como Jesús le decía, sepulcros blanqueados, que por fuera parecen santos, pero como decía una profesora mía, hechos de carnaval. Hipócritas. Querían cumplir la ley, pero el amor y la misericordia se olvidaban. Alzaban las voces en las plazas, dice, para ser vistos por los demás. Y hay quienes juzgan la vestimenta y que respetan a rajatabla las tradiciones, ni siquiera que son dadas por Dios. Aquí no se hacen las cosas así. Se horrorizan cuando las estructuras son movidas. Siempre lo hicimos así. Pero un día llegó una mujer por detrás, escabulléndose casi de rodillas, tocando a Jesús. ¿Recuerdan aquella mujer con flujo de sangre? ¿Quién me ha tocado?, decía Jesús. ¿Quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. ¿Quieres que Jesús diga porque poder salió de mí? Humíllate delante de Él. Pero esta mujer demostró que para que el lugar se llene de la fragancia de la presencia de Jesús, solo debe haber un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Un corazón agradecido. Un corazón quebrantado. Donde, ¿sabes? No importa el costo de la adoración. No importa lo lejos que tuve que viajar. No importa lo caro que me salió el viaje. No importa lo que tuve que dejar de hacer. No importa. Porque cuando el mayor es el costo, mayor es también la adoración. Solamente tenía un corazón dispuesto a darlo todo. Y dígame, si muchas veces no hemos venido a la reunión tan solamente para decir, ay, bueno, son 2 canciones, una rápida, una lenta y una oración, la prédica y nos vamos, ya termina. ¿Qué va a hacer el Señor? Nada. Ay, tengo que tocar hoy de vuelta, cantar. Tengo que limpiar el salón, tengo que hacer algo, tengo que predicar. Si no hay un corazón agradecido, un corazón quebrantado, si no hay ese amor, si no hay esa adoración en lo que hacemos, no sirve de nada. Pero ¿saben qué? Esta reunión o ese encuentro de la pecadora con Jesús fue un mazazo al fariseo. Versículo 40 dice, allí cuando Jesús había descubierto lo que habría en el corazón del fariseo, y dice, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y Jesús le responde, porque conocía su pensamiento. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo, di, maestro. Quizás el fariseo pensaba que iba a decir, no tenés a nadie que la saque, esta mujer de acá me está molestando, yo quiero estar con vos. ¿Sabes que se me enfrió un poquito la comida? Calentámela de nuevo. ¿No tenés un vino más costoso? No, lo que Jesús le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Y uno le debía 500 denarios, el otro 50. No tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite. Era impensado que vos puedas ungir los pies de alguien. No se lo hacía. Pero esta mujer no tuvo pena de derramar ese perfume de gran costo sobre los pies de Jesús. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella amaba mucho porque se le había perdonado. Sus lágrimas eran de arrepentimiento y esas lágrimas ahora de arrepentimiento se convertían en lágrimas de gozo. Es cierto que se puede estar sinceramente arrepentido sin derramar lágrimas, es cierto. Pero el espíritu humano no puede dejar de ser agradecido al ser convertido, al ser perdonado. Hay algo que no puede, no es compatible. Tú eres perdonado, debes ser agradecido. Cuando tú sabes que no te lo mereces, debes ser agradecido. Y esa es la señal del verdadero cristiano, ser agradecidos con Dios. Porque el fariseo no quería ser agradecido. El fariseo, yo calculo que le presentó una mesa así nomás a Jesús, porque no le importaba a Jesús. ¿Recuerdan cuando Mateo fue convertido? Estaba Mateo allí en la mesa de los impuestos públicos y Jesús le dijo, sígueme. Instantáneamente, ¿sabe lo que hizo Mateo? Preparó una gran fiesta y en esa fiesta estaban fariseos, publicanos y pecadores. ¿Qué dijeron después? Jesús come con pecadores. ¿Sabes cuál fue la reunión que Jesús le agradó? Esa reunión donde había un Mateo que preparó una mesa y no solamente invitó a una élite, sino que invitó a todos. Y Jesús estaba agradado de poder estar en ese lugar, porque donde hay un corazón arrepentido es donde que Jesús quiere estar. No donde aquellos que se creen, yo no necesito, yo estoy bien. ¿A mí me venís a decir? Oh, yo tengo 40 años en la iglesia, en los caminos del Señor. Yo soy demasiado bueno. Yo no soy pecador. Bueno. Si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer. Y tendría él la santidad suficiente para no permitirle que ella lo arruinara o que le tocase. Justamente Jesús, por ser profeta, conocía el corazón del fariseo y de la pecadora. Mire cómo será de pecadora que ni siquiera nombre le pusieron. Porque el nombre era el pecador, el asesino, el ladrón. Pobrecito, todo eso por ser pecador ni lo reconocían como nombre. Pero aquí estaba, para que pase más vergüenza, Simón el fariseo. Acuérdense de Simón, aquel que no quería a Jesús. El fariseo juzgaba la vida de ella por lo que había conocido, por lo que era, por lo que había visto en la calle, pero nunca entendió la gracia de Dios, nunca entendió el perdón de Dios, tampoco entendió que debía ser agradecido. ¿Cuántas veces escuchamos? Ahí son todos hipócritas. ¿Quién lo escuchó? Yo lo escuché. Son palabras que pueden salir solo de un fariseo. Porque sabes que la iglesia, así como la mayoría de las reuniones de Jesús, es un hospital donde se acerca el necesitado,
Y si tú no necesitas de Jesús, la iglesia no es tu lugar. ¿Para qué? Si ya sos demasiado santo, si ya sos demasiado fariseo, si ya tienes ganado el cielo, no es la iglesia tu lugar. Ya esperas solamente el día que el Señor te venga a buscar y ya está. Pero cuando vienes a la iglesia, y si no eres de esos fariseos, alaba, derrama tu corazón a Él, dale gracias. Dale gracias por lo que hizo, dale gracias por lo que hoy hace, dale gracias por lo que va a hacer mañana. Eso habla de un corazón humilde. Eso habla de alguien que se humilla delante de Dios. ¿Sabes qué es lo que hace el fariseo? El fariseo se enoja cuando Jesús perdona al imperdonable. Se horroriza. ¿Y este ahora va a venir a la iglesia? No sabe lo que es ese. ¿Y cuál es? Se enoja cuando le saca del pozo donde no tenía ninguna salida, porque la salida solamente siempre es hacia arriba, hacia Dios. ¿Y sabe qué? Realmente esta mujer estaba endeudada, así como lo dio el ejemplo. Estaba endeudadísima, su vida estaba condenada al infierno, sus pecados la hacían deudora. Y la salvación, el perdón de Jesús, ahora cambió la deuda. Esa deuda que iba a tener que ser pagada por su vida, ahora solamente debía agradecer por haber sido perdonada. Lo que sí debía era agradecimientos hacia Dios. Ella era más deudora que el fariseo, puede ser, pero ella dañó su misma vida y por eso estaba así, sufriendo en esa condición. Pero la lengua detractora del fariseo, esa lengua que, como dice Santiago, es pequeña y puede incendiar un gran bosque. Podía encender ese gran bosque, pero él no lo veía. Él, no, si yo simplemente estoy diciendo nada más. Su ceguera no le dejaba ver lo malo que era. Pero sí soy bueno, no le hago mal a nadie, ayudo al que puedo. Es más, hasta sirvo en la iglesia, toco en la música, soy un maestro, soy un predicador, ¿qué mal hago? Soy re bueno. ¿Sabe? Pero hay algo que nunca debes olvidar. Y aunque te digan lo que quiera, hay un Dios que puede perdonar. Hay un Dios que está esperando que te arrepientas. Hay un Dios que está esperando que le agradezcas. A tal punto, ¿sabe qué? De olvidar completamente tus pecados. Porque si hay alguien que recuerda tus pecados, si alguna vez recuerdas tus pecados o alguien te los recuerda, hay dos personas que los pueden recordar, tú mismo y el diablo. Así que si alguien te viene y te dice, ¿vos te acordás lo que vos eras? Puedes decirle así como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero si tú sabes que has sido perdonado, no permitas que te condene nuevamente el diablo, ni siquiera tu conciencia. Por eso dicen que tienes que perdonarte también a vos mismo. ¿Sabe lo que hace Dios con tus pecados? Dice que los echa tras sus espaldas y los sepulta en el fondo del mar, en el fondo del océano. No lo vas a encontrar. Dígame si han podido encontrar a ese submarino que se implotó. ¿Lo pudieron encontrar? No. Bueno, ahí están tus pecados. No lo van a encontrar tampoco. ¿Quiénes son los que aman? ¿Sabes quiénes? Los que han sido los mayores pecadores. Y por eso también pueden ser los mayores santos después. Saulo era ese enfurecido perseguidor de la iglesia y se convirtió en ese ardiente pecador
y escritor, y hasta su vida dio por el Evangelio. Primera de Juan, 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque fue Él que nos amó primero. No hay manera que el hombre pueda amar a Dios sin haber sentido el perdón de Dios, sin haber reconocido que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él es digno de toda gloria. No puedes amarle. ¿Y sabe qué hace Dios hoy? Nos manda a amar. Así como el amor que Dios nos ha perdonado, pero amar a otros también, para llevarlo a los brazos de aquel que le puede amar. ¿Tú quieres que un pecador se arrepienta? ¿Tú quieres que un pecador se acerque al Señor? Ámalo. No seas como el fariseo que dice, no, yo con esta gente no me junto. Si era igual, ¿qué te venía a hacer ahora el no sé qué? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 11, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Esto manda Pedro. Pedro, que también sabía lo que era el amor, el odio, conoció a Jesús. Aquel Jesús que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y que Jesús descubrió su corazón. Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor. Este Pedro, que dio todo por la iglesia también de Cristo. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amor. Nosotros siempre supimos que Jesucristo es el que salva y Él es el que perdona, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que hace el amor? El amor es el que puede lograr que muchos pecados, cuando tú amas a alguien y lo acercas a Cristo, cuando tú amas y le dices, Dios te puede perdonar, ¿sabes la cantidad de pecados que se va a evitar el otro y vos también? Hospedaos unos a los otros sin murmuración. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto no lo hizo el fariseo que había recibido a Jesús. No lo hizo. La miraba con desprecio a esa mujer. Me viene a arruinar este café que estoy por tomar con Jesús. Y ahora Jesús la mira a ella. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que cuando hablas de ti o cuando hablas de lo bueno que eres, del gran ejemplo que tú eres, estás equivocado el camino porque debes glorificar a Dios. Mire, vos no tenés que hablar de lo bueno que vos sos. El otro tiene que hablar de lo que vea en ti. Porque hay muchos que dicen, yo para ser cristiano y ser como este, no, yo no quiero. Y tanta razón tienen. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente Jesús le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eres salva, hija. Eres salvo, hijo. Ve en paz. Fue la fe de esta mujer que la salvó, llenó de perdón, Jesús la llenó de su gracia. Pero ¿recuerdas a aquella mujer que la nombré y que estaba cargada de pecados y todos los fariseos vinieron trayéndola delante de Jesús? La ley dice que debe ser apedreada. Y bueno, Jesús dijo que esté libre de pecado, que sea aquel que arroje la primera piedra, y se agachó y escribía, dice, en tierra. Cuando después le habla a la mujer, le dice, ¿te han condenado? No, nadie me ha condenado, yo tampoco. Ve en paz.
Y hay algo que debemos aprender y practicarlo. Ve y no peques más. Ve y no peques más. No vuelvas al lugar de donde pecaste. No lo hagas. Porque ahora, cuando Dios te perdona, también te da ese poder para decir, no, yo no lo hago más. Te da ese poder para poder vencer al pecado, para resistir a la tentación. Oramos. Cuando nosotros oramos y el Señor nos enseñó a orar el Padre Nuestro, una de las partes del Padre Nuestro dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Ahora, en la Biblia también dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero no dice que hay gozo en los cielos cuando la música sale bien. No dice que hay gozo en los cielos cuando hay danzas, cuando un hombre es exaltado. ¡Oh! Aplausos para el gran profeta y el gran apóstol y el gran pastor y el gran evangelista. ¡Ah, bravo! No, 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 no. No está mal honrar a la persona, decirle gracias, etcétera. No está mal. Pero no es Él. Es Dios quien debe ser glorificado. Es Dios. ¿Sabe? Cuando el corazón es agradecido, pone a Dios en el centro de todo. Un corazón agradecido pone a Dios en el centro de todo. Ahora te pregunto, ¿quieres mover el cielo? ¿Quieres que haya una reacción en el cielo? ¿Cuántos quieren? Porque dice, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quieres que haya gozo en la tierra como lo hay en el cielo? Trae tu corazón arrepentido a Jesús. Será lleno, habrá paz, tus pecados serán perdonados, tu vida será una vida de agradecimiento a Dios. Todo lo que hagas va a ser solamente para honrar a Él. Y vas a vivir quizás como ha sido, mira, a esa mujer pecadora Dios ha permitido que esté en la Biblia. Y del fariseo solamente hubo críticas hacia el fariseo. Pero esa mujer hizo que los cielos se gocen. Cuando el fariseo trae repugnancia, Dios nos libre de ser como fariseos, pero nos ayude a ser como esta mujer pecadora, con un corazón agradecido, sabiendo que todo viene de Él, que todo vuelve a Él, sabiendo que a Él debemos darle la gloria, gracias, alabanza, servirle con amor, y no solamente a Él, sino también a nuestro prójimo, que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué? El amor te ayuda a poder abrazar al necesitado. El amor te ayuda a entenderlo. No a cubrir su pecado, no a decir, ay, está bien, yo entiendo por qué vos estás pecando así, pero no hay problema, vos seguís así. No, Señor. Delante de Cristo no puede existir el pecado. No podemos convivir con el pecado. Hay algo que no tiene relación. Pecado con Cristo. Venimos con pecado, somos perdonados y seguimos avanzando. Pero no podemos mezclar el pecado en la vida cristiana. Está fuera de la rueda de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú perdonas. Te damos gracias porque tú eres ese Dios de amor, porque tú eres ese Dios de misericordia. Te damos gracias porque tú estás en medio nuestro. Te damos gracias porque tú miras el corazón arrepentido, Señor, pero tú desprecias el arrogante. Tú desprecias a aquel que se cree
que no necesita de ti. Señor, y una vez más venimos ante ti. Tú conoces mi corazón, como decía Pedro. Tú lo sabes todo. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo cada una de nuestras vidas. Solamente es tu Espíritu Santo que puede hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos. Y gracias por esa cruz. Gracias por tu amor. Gracias porque tú me has lavado. Gracias porque me perdonas. Amén, amén, amén.